Buenos días a todos y bendiciones para cada uno. Vamos a leer la palabra de Dios en Mateo capítulo 6 esta mañana para la lección de esta escuela dominical de este domingo, el día del Señor. Amén. Dice aquí en Mateo capítulo 6, vamos a leer del versículo 1 hasta el 4. Van a ser 3 secciones que vamos a leer del mismo capítulo y vamos a comenzar con la primera hasta el verso 4. Guardaos de hacer vuestras justicias delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser vistos por los hombres, o alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Bueno, vamos a leer toda la sección que vamos a cubrir hoy. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de cuáles cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. No os hagáis tesoros en la tierra. Vamos a leer hasta ahí, hasta el verso 18. Muy bien, entonces acá tenemos 3 diferentes lecciones que el Señor está dando a sus discípulos prístinos, los miembros de su primera iglesia que Él fundó. Recordemos que este es el Sermón del Monte. Es como el sermón de inauguración de su iglesia. Y Él les está diciendo a ellos que porque son la sal de la tierra, son la luz del mundo, que ya no están bajo la ley, ya no deben de estar prescritos a las ordenanzas, a los ritos propios del antiguo pacto, pero ahora están bajo un nuevo pacto. Y el Señor Jesucristo es el Rey, como es el título de la lección,
que por cierto es necesario decir, ¿verdad?, que ese es el tema de la lección, que Jesús cambia las cosas como un rey, como el rey. Amén. Y el versículo de memorizar es el verso 15 de Mateo 6, donde dice que si perdonáis a los hombres si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Mateo 6:15. Y la aplicación es pues que el Hijo de Dios tenga una vida de servicio sin hipocresía. 3 veces la palabra hipocresía está mencionada aquí, que no seamos hipócritas al dar a los pobres, a los necesitados, que no seamos hipócritas al orar y que no seamos hipócritas también cuando estamos ayunando. Todas estas 3 instrucciones que da el Señor acá son muy útiles de estar recordando todo el tiempo. De recordar todo el tiempo. La primera es entonces concerniente a la generosidad que Dios quiere que tengamos, que seamos dadivosos. Una persona que es dadivosa, por supuesto, es porque es compasiva, misericordiosa, considerada, atenta a las necesidades de los demás. Y Dios quiere que seamos así. La palabra de Dios dice que Él sabe de todo lo que necesitamos, y por eso en la oración, que más adelante vamos a ver, no necesitamos, hermanos, de estar repitiendo las cosas, ¿verdad? Y estar siendo vistos delante de los hombres. Y así como Él es de generoso con nosotros, así como Él es de cuidadoso, que sabe de qué tenemos necesidad, que no necesitamos estar con oraciones repetitivas, así también que nosotros estemos conscientes de lo que necesitan los demás también, y que seamos generosos y que les demos. Dice la palabra de Dios que dad y se os dará, medida buena, apretada y rebosando, darán en vuestro regozo. Qué interesante como Dios dice, no dice Él directamente yo te daré, pero te darán. Porque Dios va a usar instrumentos, va a abrir puertas, va a ver que otros sean instrumentos para que nosotros recibamos las bendiciones de nuestro Dios. Y el Señor en realidad no nos falla. Él siempre está mostrando cuán bueno que Él es. Principalmente si somos generosos como Él es, Él se interesa en derramar abundantes bendiciones, ¿saben? Como recompensa, ¿verdad? Así pues que esto de dar, dice el Señor, no seáis como los hipócritas y que quieren tocar trompeta tanto en las sinagogas como en las calles, y parece que literalmente esto es lo que hacían. De otra manera el Señor Jesús no estuviera describiendo la hipocresía de estos judíos, de estos fariseos de esta manera, ¿verdad? Dice que si daban limosnas, si daban comestibles o muebles o dinero o cualquier cosa a gente necesitada que le ayudaban de alguna manera, entonces ellos querían notoriedad, que se les reconociera, que la gente los aplauda, y que Dios, por supuesto, mire eso para que también les recompense. Inclusive, hermanos, estaban bajo la impresión, bajo la idea de que esto ayudaría para que Dios les hasta perdone sus pecados, a que Dios ponga atención a qué buenos que son, ¿verdad? Porque dieron
saco de frijoles o una canasta de papas ahí a una viuda. Entonces, que Dios mire eso y que les recompense absolviéndoles de sus culpas y de sus pecados. Y eso es lo que ellos enseñaban a las gentes. Por eso lo que buscaban era pues aprobación, tanto de las gentes como de Dios. Qué equivocado estaba ese concepto de esa gente. Bueno, y yo creo que en la actualidad también es así. Hay muchas personas que en el catolicismo se mira eso, y la gente misma dice eso, ¿verdad? Que hacen aquí o hacen allá o dan esto, se sacrifican por eso, para que Dios lo vea y para que Dios de alguna manera reconozca y les ayude y les perdone y todo lo demás. Eso es completamente equivocado. El perdón de los pecados, la salvación, la justificación de Dios viene solamente por el regalo, el don de Cristo Jesús, que dio su vida, derramó su sangre para que nosotros seamos limpiados de todo pecado y de toda maldad. No hay nada más que se necesite para complementar esa obra preciosa, perfecta, suficiente, eterna, a que el Señor logró a nuestro favor, ¿verdad? Pero estas personas estaban tan equivocadas en su concepto de dar. Pero hermanos, gracias al Señor, pues, que el Señor nos instruye a nosotros en cuanto a estas cosas. No andemos tocando, cuando dice no tocar trompeta, quiere decir no andar publicando a los demás. El otro día visité a Julano, Sutano y pobrecitos, yo miré que no tenían, estaba su refrigerador vacío, pero le llevé unas bolsas de cajas de alimentos. Eso no es para andar diciendo nada más hágalo, hermano, y hágalo en secreto, como dice la palabra de Dios. Y Dios, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Amén y amén. En el libro de Deuteronomio, capítulo 15, vamos a ir ahí un momentito para que veamos cómo Dios desde el principio enseñó esto a su pueblo israelita. En el capítulo 15 de Deuteronomio, comenzando con el verso 9, dice así: guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Verso 11 dice, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Hermanos, Dios está prometiendo acá, sí, bendición, no tiene que ver nada con perdón de pecados esto. Para el perdón de los pecados ellos tenían que llevar un cordero para ser sacrificado en holocausto, confesando sus pecados, el sacerdote se encargaba de la ceremonia, pero el dar era un acto que ellos deberían de practicar emanado del corazón. Dice, ten mucho cuidado. Y cuando inclusive dice acá, no pienses, porque ya viene el año del día de la remisión, entonces no le voy a dar, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, no importa qué festividad viene, qué celebración viene, tú
sé generoso con el menesteroso y Dios te lo recompensará. Eso es lo que dice pues aquí la palabra de Dios, ¿verdad? En las instrucciones del Señor Jesús a nosotros, que nuestro Padre se encargará de recompensarnos por nuestra generosidad con los demás. Amén. Vamos a leer ahora en el versículo 5 al 15, la segunda sección, cuando dice también el Señor que no seamos como los hipócritas, no solamente al dar, pero también al orar. Dice en el verso 5, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman al orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Amén. Qué bonita instrucción de la palabra de Dios, ¿verdad? Dice que no seamos hipócritas también. Hipocresía es tener una máscara, mostrar a los demás algo que no somos, Y hermano, Dios quiere que tengamos un corazón sincero y que así nuestro culto, nuestra adoración, sea cuando damos a los demás o cuando nos dirigimos a Él en oración, sea en lo privado o en público, que sea con un corazón honesto, recto delante de Él. No porque me estén viendo o oyendo los demás, no, por favor, pero que sea una comunicación directa con nuestro Padre, ¿verdad? Eso es lo que debemos de hacer. Cuando se trata de repeticiones y hay, por supuesto, una religión, ¿verdad?, muy famosa en cuanto a eso, que repiten centenares de veces las mismas palabras y todo, lo cual es desaprobado por el Señor. Dios no quiere que se hagan las cosas de esa manera. Es porque Él sabe de qué cosas tenéis necesidad. Una vez, cuando estaba niño, llegó un par de personas y uno de ellos se identificaba como doctor. Esto es allá en el campo, en Upala, y por supuesto mi madre era cristiana ya, mi tío también, ya habían salido del catolicismo, habían recibido a Cristo como su Salvador personal y todo, y estas personas pues llegaron ahí que identificándose que tenían medicamentos para esto y para lo otro y para diferentes enfermedades, etcétera, etcétera. Y entonces recuerdo que cuando se trató pues de cierto malestar que tenía mi abuelo, esta persona que decía ser un doctor recetó la medicina y entonces le dijo, tómesela inmediatamente, dice, una en la mañana y otra en la noche y todo eso. Entonces él ya se la iba a tomar y entonces mi tío, que era un predicador, dice, papá, dice, no, todavía no, vamos a orar primero y que Dios bendiga este medicamento, ¿verdad? Para su salud. Y dice, ustedes son cristianos, yo también soy cristiano, dijo él. Y déjeme que yo haga la oración. Y entonces, ok, está bien. Y el Señor oró, el presunto doctor
oró que mi abuelo se sanara, que esta medicina, etcétera, etcétera. Y entonces cuando terminó de orar, nos preguntó a todos los que estaban ahí, ¿qué les parece mi oración? Él estaba orando entonces no a Dios, ¿verdad? Sino a todos nosotros los que estamos ahí reunidos con nuestros ojos cerrados también. Eso es completamente incorrecto, ¿verdad? Y es lo que dice el Señor, no seáis como los hipócritas que oran para que los demás les oigan. Dicen, no, hermano, esta oración debe de ser, o la oración, sea en lo privado o sea en lo público, dirigida exclusivamente al Señor, ¿verdad? Muy bien. Entonces, el Señor Jesucristo también, miremos en Juan capítulo 6, versículo 11, el Señor está ahí con mucha gente, es cuando Él multiplica los panes y los peces para dar de comer a la gente que estaba muy lejos de sus casas y tenía mucha hambre. Pero el Señor, vea qué lindo cuando dice acá en el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 11, que lo que Él hace es lo que nosotros también tenemos que hacer. Y tomó Jesús, 6:11 de el Evangelio de Juan, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, así mismo de los peces cuanto querían. El Señor Jesús, cuando preguntó, ¿alguien tiene aquí algo para comer? Y un muchachito vino y trajo su merienda, que su mamá seguramente le había dado para que él comiera, ¿verdad? Su lunch, allá en las montañas, lejos, y cuando andaba siguiendo al Señor Jesús. Y este niño dijo, Señor, si aquí está. Los panes y los peces que él traía. El Señor Jesús lo tomó. La Biblia dice que eran más de 5,000 personas, 5,000 hombres, pero sus esposas, sus niños estaban ahí. Quizá eran por lo menos 15,000 personas. Y el Señor Jesús tomó este poquito y lo bendijo y pidió la bendición de su Padre. No para que los demás oyeran, pero para que su Padre le oyera. Y el Padre multiplicó los panes y los peces ahí a través de él. Y el Señor quiere pues que también así nosotros oremos directamente a Él. Recordemos que Él es el máximo ejemplo. Todo lo que Él nos pide que hagamos, Él mismo lo hace a nuestro favor, amén, para instruirnos. Muy bien, hermanos. La otra sección de la palabra de Dios dice en el versos 16 al 18, 16 de Mateo 6, dice, cuando ayunéis, tal vez es necesario un aspecto importante acerca de la oración. No solamente que no seamos hipócritas, que no andemos pretendiendo notoriedad, a que alguien nos diga, ay, qué bonito que oras tú, o algo así por el estilo, jamás. No, más bien de todo corazón debemos de presentarnos delante del Señor cuando oramos y pedirle perdón por nuestros pecados y que nuestra oración pueda así alcanzar el trono de la gracia, ¿verdad? Y dice acá que si perdonamos a los demás sus ofensas, también nuestro Padre nos perdonará. Pero que si no perdonamos, si estamos molestos, resentidos, guardando rencor contra alguien y que no lo hemos perdonado en nuestro corazón, dice la palabra de Dios, tampoco vuestro Padre os perdonará.
Qué bueno que el Señor hace eso con nosotros, nos requiere hacer eso. Por eso inclusive dice, como parte en esta oración modelo, y perdónanos a nuestras ofensas, perdónanos nuestros pecados, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden o a los que pecan contra nosotros. Y si tenemos ahí algo guardado en nuestro corazón, más bien estamos cometiendo doble pecado. Estamos diciendo esas palabras cuando no son ciertas, y todavía agravamos más la situación, ¿verdad? El pecado se exacerba, se multiplica, se infla más todavía delante de nuestro Dios. O sea, que el Señor nos libre de semejante presunción. Esto es horrible, esto no está bien. Y dice el Señor, si no perdonamos, tampoco vuestro Padre. Hermanos, algunas veces ustedes se preguntan, bueno, el Señor no me contesta la oración, tengo tantos años de pedirle aquí, pedirle allá. ¿Quién sabe si esa será una razón? ¿Quién sabe si esa será una razón? La palabra de Dios quiere que así como Él nos ha perdonado, que no merecemos, también, perdonemos a los demás, aunque no se lo merecen, no se lo merecen. Esa es la idea, ¿verdad? El Señor dice que así como Dios nos ha perdonado a nosotros en Cristo, que así también lo hagamos con los demás. Eso está en Efesios capítulo 4, el versículo 32 en adelante, y Efesios capítulo 5, verso 1 también. Es importante, amén. Así pues que la última sección es del verso, como dijimos, del verso 16 al 18, que dice, cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Así pues, en todas estas tres áreas importantes como dice al principio, vuestras justicias, cuando hacéis vuestras justicias, el verso 1, dice, delante de los hombres, cuando hacéis vuestras justicias delante de los hombres. Esto es muy importante. El dar a los demás, ser generoso con los demás, haciéndolo correctamente, sin que sepa la izquierda lo que ha hecho la derecha, sin publicidad, sin notoriedad de nada, el Señor recompensa. Dice también, si oramos correctamente, dice también que el Señor oye y responde la oración. Y si también ayunamos, no es un mandato de la palabra de Dios, pero es algo que es electivo, es opcional, no debemos de ignorarlo, de vez en cuando por lo menos es bueno hacer esto, privar nuestro cuerpo, nuestro paladar, nuestro estómago, y para dedicarnos más intensamente a la oración, alguna petición que tenemos delante del Señor. Pero que lo hagamos en secreto, que nadie... Dice la palabra de Dios que haciendo todo esto correctamente, estas tres cosas son justicias. Y la palabra justicia quiere decir pensar lo correcto, lo aprobado por Dios, decir lo correcto, lo aprobado por Dios, y hacer lo correcto, lo que extrae hasta la sonrisa de nuestro Padre Celestial. Cuando hacemos pues nuestras justicias, esto ya no está hablando de la justicia justificadora, la justicia por la fe en Cristo Jesús para ser salvo, pero es la manera correcta de hacer las cosas, la cual el Señor recompensa.
Recordemos que en Apocalipsis 19 también, esto es tan importante que cuando dice la palabra de Dios describiendo a la novia vestida de blanco, lino, blanco y resplandeciente, dice, y el lino blanco y resplandeciente son las acciones que justas de los santos, las justicias de ellos, que nos acreditarán ese privilegio, esa bendición de ser también la novia o miembro, parte de la novia del Cordero. Así pues que es importante notar esa diferencia, ¿verdad?, entre la palabra justicia. Y cuando dice pues acá que cuando se trata de ayunar, dice, ¿cuándo ayunéis? Eso es como diciendo el Señor que es electivo, ¿verdad? Eso es opcional para nosotros. Ok. Entonces, dice la palabra de Dios que no seamos como los demás, que tratan de mostrar una cara demacrada y andan todos agachados y como débiles, como que hay pobrecito, tiene tanto tiempo de estar ayunando, no ha comido. Qué cerquita debe estar de Dios, ¿verdad? Porque se está privando con tanta austeridad de comer. Dice la palabra de Dios que no hagamos eso para ser vistos de los demás, ni digamos a nadie tampoco que andamos ayunando. Esto es asunto entre usted personalmente, hermano o hermana, y el Señor. Y el Señor, que ve esto en secreto, nos recompensará en público. Amén. Esa es la lección pues para esta ocasión. Señor me los bendiga, hermanos, a todos, y que pongamos en práctica estas cosas para la honra y gloria de nuestro Dios y para nuestra bendición. Amén. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu palabra, que siempre es tan instructiva, nos arroja luz en tantas áreas de nuestra vida. Cuando no estamos haciendo las cosas correctamente, tú nos enseñas, Señor, cómo hacer las cosas de acuerdo a tu voluntad. Tu voluntad en nuestras vidas es lo que importa, no la nuestra, pero la tuya, Señor. Y ayúdanos para que nuestra voluntad sea prescindida, sea puesta a un lado, Señor, y que sea la tuya que predomine en cada una de nuestras vidas. Bendice a todos mis hermanos, hermanas, en sus necesidades que tienen cada uno, los enfermos, los necesitados, y ayúdanos, Señor, para estar más cerca de ti cada día, porque te lo pedimos en nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.